Bueno, es un tema difícil, ¿no? Porque hay hechos que nos impactan a todos, pero también digamos, hay un trabajo muy arduo que hace el equipo, que por ahí no se ve por cuestiones lógicas, ¿no? Porque son temas que se mantienen en reserva, pero que ustedes nos podrán contar, María. Sí. La verdad que estamos trabajando un montón, somos muchos en el equipo de trabajo. Pareciera que siempre hiciera falta algo más o más personal, pero somos muchos y estamos trabajando sobre la urgencia permanentemente en este último tiempo y diríamos en este último mes particularmente. Con respecto un poco a lo que vos iniciabas en la conversación, este incremento en lo que son las patologías de salud mental se viene dando, no solo acá en Bragado, sino a nivel provincial, nacional. El recurso en la parte de salud mental muchas veces no es suficiente y este aumento fue incrementándose un montón post pandemia. Ajá. Eso es importante. La pandemia influyó en detonar un poco. Mira, durante la pandemia la sensación es que estaba todo tranquilo, ¿no? Claro, todo claro. guardado, quieto, dormido, porque no se podía hacer otra cosa y lo que se descompensaba, bueno, quizás iba llegando, pero se miraba otro aspecto de la salud, claro. no la salud mental. Claro. Entonces, una vez que esto termina, empiezan a aparecer un montón de problemáticas, desde la infancia hasta personas adultas y adultos mayores, en donde empiezan a aparecer un montón de síntomas que hacen a esto que estuvo tanto tiempo dormido. Germán, ¿y cuántos psicólogos, psiquiatras, cuántos profesionales del área trabajan en el hospital y en los CAPS, creo que también, ¿no? Sí, tenemos en el hospital 3 psiquiatras, 10 psicólogos, 2 psicopedagogos y una trabajadora social. En CAPS si mal no recuerdo, son 13 psicólogos, una psiquiatra y una psicopedagoga. El punto es que, como decía María, esto fue incrementándose desde después de la pandemia, un poco más a partir de este año y aún un poco más en este último mes, estas últimas 3 semanas. Y nosotros somos siempre los mismos, el recurso es siempre el mismo. Claro, pero además, claro. Yo te quiero aclarar 2 cosas. Sí. Además que el recurso siempre es el mismo, la infraestructura del hospital es la misma y de los hospitales, porque esta agudización de la problemática de salud mental, de las patologías de salud mental, se está dando a nivel provincial y a nivel nacional y entonces las internaciones hay que abordarlas dentro del hospital que está preparado para patologías clínicas. Claro. Y además, aclararte, María y yo vamos a congreso y charlamos con colegas. Lo que charlamos con ellos está pasando en todos lados, o sea, no somos los únicos que nos pasa. Claro. Ahora, en el último mes, decís vos, ¿por qué motivo? ¿Cómo analizan esto? Que se haya incrementado en el último mes. Yo creo que tiene que ver, el área de salud mental no es unicausal, no es unívoca la causa. Hay que pensarlo siempre de varias aristas. Esto influye en varias variables, lo social, lo biológico, lo psicológico, lo familiar, lo laboral. Y yo creo que un poco lo que hablábamos con los colegas es la situación social este último tiempo ha agudizado todo esto. Sin duda creo que pasa por ahí la cosa. Claro, el tema es cuando un problema de salud mental, que debe haber de todo tipo, de todo nivel, ¿no?, llega a situaciones extremas donde se atenta contra la propia vida, ¿no? Y es ahí donde, por supuesto, hay, digamos, una situación mucho más delicada. A ver, todos los casos que se conocen, que ustedes conocen, pasan por el hospital, han tenido algún tipo de tratamiento, porque eso es lo que por ahí queda la sensación, digamos. ¿Hay algún resorte para amortiguar el impacto que en una persona puede tener un problema, ¿no?, un problema grave? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? Es muy difícil porque si bien el hospital tiene una cantidad enorme de pacientes, son pacientes que están atendidos y que si bien sufren descompensaciones, ingresan, se internan
y se tratan. Se trabajan, se siguen y se van dando herramientas y se van agilizando socialmente, ¿no? Trabajando en red con la parte de desarrollo social, de las salitas, de los CAPS, de las escuelas, también con discapacidad. Se van armando redes con el CPA para poder ver cuál es el mejor camino para que ese paciente pueda continuar, sostener y mantener un tratamiento. Ese es el ideal y con eso nosotros trabajamos y trabajamos un montón. El tema que nosotros estamos viendo y quizás es una reflexión muy personal es que lo que se está viendo últimamente es que hay un montón de cuestiones de personas que llegan a situaciones límites, críticas, y son personas que están por fuera del sistema de salud. Nunca han tenido un ingreso de pronto a la parte pública, ¿no? Claro. Hablo de la parte pública. Por ahí tuvieron algún tratamiento privado. No lo sabemos, pero no se sí sabe. lo que nos damos cuenta es que son personas que están, yo le diría así, por fuera del sistema de salud pública, nunca llegaron. Y entonces un poco contestar la pregunta esta que vos decías, ¿no? ¿Qué resorte hay para esto? Claro, ¿Qué es lo que hacemos? Y me parece que una de las respuestas que yo te podría dar es: todos somos esos resortes, la comunidad, el vecino, el amigo, el hermano, el padre, la persona, el profesor, los directores de las escuelas, los equipos de las escuelas que pueden detectar situaciones complejas o cuestiones raras. Y cuando yo digo raro es que quizás algo le está pasando a ese adolescente, puedan preguntarle simplemente cómo te puedo ayudar o qué te está pasando, por dónde puede ir la ayuda que te puedo brindar. Y esa es la conexión y el lazo que pueden hacer con los equipos de salud. Vos Eso hablaste... es lo que estamos esperando, es el trabajo en red. Claro, trabajo en red. Hablaste de adolescentes, porque justamente esta problemática se está dando especialmente en una franja etaria, digamos, de gente joven, ¿no? Que está en un mundo distinto, podríamos decir, Germán, ¿no? Vos recién, antes de empezar la nota, hablabas de las redes sociales, esta dinámica de todo ya, las cosas que duran, cada publicación dura nada, o sea, 4 segundos, 5 segundos, y es todo una cosa muy vertiginosa, ¿no? Sí, esto que yo te decía, un poco también lo vemos en los congresos, además de la experiencia clínica diaria. Igual quiero aclararte que esto es una de las variables que influye, claro, no es la causa. Es la única, entonces, claro, lo que yo te explicaba más o menos, el modelo cliffhanger, una palabra en inglés del dedo hambriento, sí, del modelo de ventana, el modelo que pasa todo rápido. Sí, el scroll, el famoso scroll, ¿no? Claro, es como si la vida pasara así de rápido. El modelo del teléfono, el modelo de la pantalla se traslada a los vínculos, a la escuela, a la incapacidad de esperar, a la intolerancia a la espera que decimos nosotros, la intolerancia a la frustración, es todo rápido y las decisiones a veces son rápidas que hacen y por supuesto son malas, ahí es donde vemos la impulsividad. Entonces esa es una de las variables más que está ocurriendo, que calculo yo debe tener que ver con este aumento en las crisis y en la guardia nuestra. ¿Cómo detectar? A ver, ¿qué síntomas en nuestro entorno, en nuestros hijos, en fin, en la gente que tenemos alrededor? ¿Cómo saber cuándo hay que pedir auxilio y a quién? Bien, es buena, contesto. Es buena la pregunta. A ver, cambios de comportamiento, cambios de conducta, aislamiento, adolescentes que se encierran en la habitación, que pasan horas y horas con los teléfonos celulares, pacientes que quizás están inquietos, que dejan de comer, que dejan de dormir, que pelean mucho, que hay mucha irritabilidad, que se enojan un montón con los papás. También lo que nosotros estamos viendo mucho
es que el tejido social está roto, y eso, cuando yo hablo de tejido social roto, digo, estos adolescentes o estos chicos están en familias o viven en familias en donde también hay mucha conflictiva vincular. Claro. Asociadas. Entonces, que eso es otro factor que se asocia al malestar que genera tanto en el adulto como en el niño o en el adolescente, y generan síntomas. Claro, falta esa contención, ¿no? Falta la contención, pero falta la contención, es como... falta la contención primaria, mamá y papá, pero nuclear, esa contención primaria, mamá y papá, no la tuvieron antes esos padres. Entonces son generaciones que se van trasladando y que van avanzando, en donde queda cada vez menos herramientas psíquicas para poder decir, bueno, a ver, si uno piensa, puede salir de esa situación. Claro. Entonces, ese aceleramiento hace que se vaya justamente por el lugar que menos indicado. Marcelo, si yo te estamos hablando de consumos problemáticos también acá, sí, ¿no? Obviamente. También, alcohol, bueno, el drogas, consumo problemático ¿no? es... eso es como si pusiéramos combustible en un lugar donde tenés una fogata con leña, ¿entendés? El uso de sustancias. Yo te diría una palabra clave para que se sintetiza, que un poco ayudaría a todo esto, que es el lazo social. En el momento que hay lazo social, llamar lazo social la familia, afecto, está comunicado, es más difícil tomar una decisión tremenda, es más difícil que no puedas ver que lo tenés que ayudar, que lo tenés que llevar a alguien que entienda, o a la guardia, o lo que fuere. El lazo social sería la palabra clave, estimulante para poder ayudar, ¿no? Claro, y que te pueda mostrar a alguien que hay una salida, porque yo creo que quien toma una decisión extrema es porque no la ve. O sea, no encuentra una forma de resolver un determinado problema. Claro, es el concepto de crisis, claro. Sí, es la persona, la particularidad y la individualidad de cada uno, ¿no? La situación crítica de cada uno puede ser muy distinta uno del otro, pero lo vive como fatal, como tremendo. Y esto atraviesa todas los órdenes los sociales. Esto acá y no hay. Edades. Y las edades. Claro. Esto es general, se repite, a ver, no es acá en Bragado, es la verdad que se ve en todos lados, en la provincia, en muchos lugares. Y entonces, la pregunta que planteamos ahí en el Zócalo, ¿no? Que muchas veces la gente nos plantea, dice, sí, pero el Servicio de Salud Mental dice que está las 24 horas con una guardia, si bien es pasiva, me imagino, pero están ahí alertas, pero vas a pedir un turno y te lo dan de acá a 3 meses, y vos por ahí necesitas ayuda ahora. O sea, ¿el servicio del hospital alcanza para cubrir la demanda que hay? Sí, alcanza. Estamos alcanzando. Yo creo que eso es algo que se instaló socialmente, que es cuando pasa algo, la gente quizás tiene que poner como la responsabilidad en algún otro, ¿no? Quizás esa es la impresión que a mí particularmente me da. Pero el servicio da respuesta, trabajamos sobre la urgencia permanentemente. Hay turnos de psiquiatría y de psicología, no tenemos lista de espera. Si el paciente tiene una demanda y un deseo de atención espontáneo, eso se cubre. Si bien no hay guardia activa, hay guardia pasiva de salud mental, tanto de psiquiatría como de psicología. Entonces, estamos y trabajamos un montón, no solamente con el paciente, que eso también hay que aclararlo. También con la familia, claro. Muchísimo con la familia. Juzgados, familia. Con juzgados. Y esto es algo para aclarar. Muchas veces uno se siente frustrado frente a lo que uno puede hacer, ¿no? Porque dentro de la salud mental nosotros podemos algunas veces curar, otras veces podemos aliviar, otras veces podemos acompañar. Como todo médico también un poco, ¿no? Como todo médico, claro. Pero en salud mental la cura es diferente. Claro. Y nos encontramos con otra problemática, de pacientes que se internan, que vienen por problemas graves y de pronto deciden irse del hospital. O abandonan el tratamiento. Eso después sí, irse, claro. Abandonar el tratamiento, irse sin decir nada. Entonces, queda ahí un interrogante y una sensación en donde qué se puede hacer, ¿no? Con esta, claro, con porque esta también persona. en algún punto es voluntario.
Es voluntario, es voluntario. Ahora, la ley dice que si nosotros vemos que el paciente presenta riesgo cierto inminente, claro. Bueno, nosotros lo que hacemos protocolarmente es avisar a través de un informe judicial al juzgado de familia de Mercedes que corresponda, y se pide la evaluación para una internación involuntaria. Acá me escribe Sol, dice, justamente plantea esto que yo decía recién. ¿Por qué tanto tiempo dan turnos en psicología? 3 meses me tardó a mí en tener un turno. Seguramente en el hospital no fue. En el hospital no fue eso. El hospital se maneja de esta manera. ¿Podrá ser en algún CAPS, tal vez? No. Puede llegar a ser. Yo puedo dar respuesta por el hospital. Claro. En el hospital, al ser hospital, la demanda es ya, digamos. Si la demanda es espontánea, el paciente es atendido. Entonces, no son 3 meses. Si el paciente viene al hospital desbordado o viene por una cuestión que lo está afectando en ese momento, siempre va a haber un psicólogo que lo va a atender. En el CAPS de Ribalsaga parece que fue esto por lo que me dice. Si pero bueno, es un caso. Interna. No queremos enfocarnos en un caso en particular, pero por ahí representa otras inquietudes similares, por eso se lo consulto, ¿no? Sí, igualmente tenemos que tener en cuenta que Bragado creció un montón, que estaríamos casi necesitando, no sé, un psicólogo cada no sé qué cantidad cada un habitante de porque aparte, Bragado, pero aparte en el ámbito privado es caro porque los tratamientos son largos, las terapias, se mantienen en el tiempo, y las obras sociales suelen no cubrirlo. Bueno, el hospital por eso tiene la demanda y la cantidad de pacientes tan importantes, ¿no? Tiene que ver con esto de que las obras sociales no funcionan o no cubren, son muy pocas las personas que pueden ir a un privado. Entonces, lo que es hospital, la demanda se cubre y se atiende. Y también se hacen muchos encuadres de situaciones y de tratamientos. La gente está muy ansiosa, está muy irritable, está muy enojada, entonces ya vienen con todo ese embale de enojo y quieren la respuesta ya. Y la respuesta en salud mental es paciencia, te vamos a ver, te estamos atendiendo y todo va a estar mejor, y eso es un mensaje esperanzador, ¿no? Con lo cual esto tiene que quedar claro, que el hospital resuelve. Pero lleva tiempo. Es lo que hablábamos hoy. El tratamiento psicológico lleva tiempo. Los tratamientos llevan tiempo, eso se da en el hospital, eso se hace en el hospital, pero dejar tranquilos a la población que se atiende, se da respuesta y se ayuda a poder salir de distintas situaciones. Y hay que aclarar, es un proceso, el tratamiento, no tenemos listas de espera, porque estamos cumpliendo con la demanda, y recuerden que mucha gente se volcó al hospital que antes iba al privado. Bueno, a pesar de eso lo estamos resolviendo. Sí. Bueno, si alguien se quiere comunicar con el Servicio de Salud Mental del hospital, ¿qué debería hacer? Ir a pedir un turno. Ir personalmente, hay que ir. Sí. Perfecto. Los turnos para psiquiatría se dan de un mes para el otro. Ajá. Y los turnos de psicología, que eso me quedó para aclarar por la pregunta de esta persona. Los turnos en psicología se da una vez al mes para admisión, ¿no? Y nosotros cubrimos todo lo que es la zona del hospital, porque si cubriéramos todo Bragado no daríamos abasto. ¿Cuál es el objetivo de la admisión? Es saber si hay demanda real de tratamiento, porque muchas veces nos llega a nosotros el paciente que quiere una atención psicológica porque quiere desahogarse en ese momento, pero no quiere tratamiento. Entonces, con la admisión uno puede empezar a trabajar, como dice Germán, en un proceso de ver si esa persona desea estar en tratamiento o no. Entonces ahí vemos qué tipo de tratamiento es el mejor para esa persona en ese momento. Claro, Marcelo, y agregar que existe la guardia, ¿no? Que los pacientes... Sí, ante una situación de emergencia, obviamente está la guardia. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema muy delicado, difícil de tocar, pero necesario de hablar, porque la gente necesita estar informada, sobre todo de cómo prevenirlo y cómo ser atendida. Gracias. Sí, te agradecemos nosotros que nos hayan invitado y decirle a la comunidad que todos podemos ser promotores en prevención, ¿no? de todas estas patologías, escuchando y ayudando a ir a algún lugar.